Ahora toca ingresar ya a un nuevo tema que comprende, en este caso, el sistema de costos por órdenes. Cuando una empresa, digamos, va desarrollando o va constituyéndose y empieza a desarrollar una actividad comercial, dependiendo de su actividad comercial que vaya desarrollando o de su giro comercial, debe elegir un sistema de costos que se adapte de mejor manera a los procesos de producción que desarrolla esta entidad, ¿ya? Y las necesidades de la información que requiera para poder obtener una información oportuna, confiable para la toma siempre de decisiones. Entonces, dentro de la habitualidad existe dos tipos de sistema. Uno es el costos por órdenes de trabajo o pedidos y el otro el sistema de costos por procesos. También existe otro sistema de costeo que denomina costeo ABC o costeo basado en actividades, ¿ya? Pero lo más usual que, digamos, tenemos en nuestro medio es el tema del sistema de costos por órdenes o costos por procesos. El sistema de los costos por órdenes, su base de acumulación es el pedido que va desarrollando un determinado cliente. Es la solicitud que va realizando un determinado cliente para la fabricación de un determinado producto. Mientras que el sistema de costos por procesos, su base es el proceso. Y y para desarrollar este sistema no requieren de la solicitud del cliente, sino se va desarrollando sin la necesidad de una solicitud, ya que la producción bajo este sistema es continua y en serie o en cantidad. Si, digamos, en una fábrica se produce un solo artículo en serie, en cantidad, como por ejemplo es el tema de la cerveza en la empresa CBN, ¿no? Lo más recomendable para este sistema, donde se va produciendo en cantidad y generalmente, digamos, un solo producto, lo más recomendable y lo más apropiado para ese tipo de sistema de procesos es el tema de los costos por procesos. Pero si por el contrario una empresa en este caso, va produciendo una variedad de artículos, ¿no? Bajo un diseño específico a solicitud de un determinado cliente, lo más recomendable es utilizar este sistema de costos por órdenes, ¿ya? Entonces, podríamos indicar que el sistema de costos por órdenes de trabajo es utilizado por empresas que elaboran cantidades relativamente pequeñas o lotes de productos únicos o identificables que fácilmente son identificables, como por ejemplo, las imprentas que producen calendarios, tarjetas, a solicitud de la necesidad de un determinado cliente. Generalmente las empresas también se asemeja a que las empresas pequeñas y medianas empresas van utilizando este sistema de costos por órdenes, como son las imprentas, las carpinterías u otro tipo de empresas que van realizando la producción o la fabricación de un determinado producto a solicitud de un determinado cliente. Mientras que las empresas grandes que van desarrollando la producción de sus productos en serie de manera continua y no necesariamente que exista una solicitud de un determinado cliente, van desarrollando bajo este sistema de costos por procesos. Ahora nosotros vamos a ingresar al desarrollo y las características de cada uno de estos dos sistemas. Uno, el sistema ahora de costos por órdenes y posteriormente en los próximos temas vamos a ir desarrollando este sistema de costos por procesos o por departamentos también denominado, para lo cual nosotros ya tenemos que tener, o ustedes ya tienen que tener una certeza y una cierta, digamos, certeza en el control y costeo de los materiales, de la mano de obra y de los costos indirectos, los cuales, como ya hemos ido viendo en los anteriores temas, hemos llevado con mayor detalle y con mayor precisión. Entonces, ¿cómo podríamos definir este sistema de costos por órdenes? El cual puede indicarse de la siguiente manera. El sistema de costos por órdenes de trabajo acumula y registra los costos a trabajos específicos por órdenes de trabajo,
los cuales pueden constar de una sola unidad física o de algunas unidades iguales que formarán parte de un lote o un trabajo determinado. Los tres elementos del costo, como son el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación de un determinado producto, se acumulan de acuerdo con su identificación en la orden de trabajo específica, ¿no? Entonces, la característica principal, conforme a esta definición, es que bajo este sistema los procesos se van realizando conforme a la solicitud o a la orden de trabajo que requeriría un determinado cliente, donde van a estar claramente señalados las características o las especificaciones del bien, cómo quiere que se lo vayamos fabricando o desarrollando. Ya habíamos indicado anteriormente que, como por ejemplo en tema de la imprenta, si ustedes quieren realizar sus tarjetas personales, obviamente les indicarán el tipo de papel, la calidad de la impresión y tantas otras características que requieren para para la realización de esas tarjetas, ¿no es cierto? Así como también en el tema de muebles, si ustedes quieren realizar, por ejemplo, un juego de dormitorio, entonces les indicarán qué va a componer ese juego de dormitorio. En ese caso va a comprender, será la cama precisamente, los veladores, el ropero, la cómoda, o etcétera, etcétera. Entonces, ustedes o cada uno de los clientes de una determinada empresa indicarán cuáles son las características, cómo quieren que se lo vaya fabricando o se lo vaya produciendo un determinado producto. La característica, vuelvo a reiterar, principal es la solicitud del cliente a través de las órdenes de trabajo. Y cada orden, puede haber una orden, por ejemplo, en la imprenta, una orden para tarjetas, otra orden para invitaciones, otra orden para calendarios y así sucesivamente. Ustedes saben que en una imprenta va realizando una variedad de productos, ¿no es cierto? Entonces, en cada orden o en cada solicitud se va a acumular de manera separada los tres elementos del costo, como son el material directo. En este caso, tomando en cuenta el tema de la imprenta, colocaremos, por ejemplo, el papel, que es el material que tiene relación con el producto que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, se va a acumular el tema del material directo, concerniente en este caso al papel, la mano de obra, el personal que va a realizar este trabajo, existirá varios personales como funcionarios ahí o trabajadores, así como los costos indirectos para la fábrica, para la realización de estos materiales en una imprenta. Por ejemplo, se va a requerir de tintas, se va a requerir de una serie, digamos, de detalles como por ejemplo también el uso de los servicios básicos, como es la energía, etcétera, etcétera, para poder desarrollar estos productos que produce o que fabrica o que realiza una imprenta. También el uso del internet, porque va a realizar el diseño de cómo va a estar desarrollado las tarjetas, las invitaciones, los calendarios, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos indirectos también que incurran en la realización, por ejemplo, de las tarjetas, se van a ser acumulados de manera separada, tanto para las tarjetas como para las invitaciones, así como para los calendarios. ¿Cuáles son las características de este sistema de costos por órdenes que van utilizando cierto tipo de empresas, como habíamos indicado al inicio, generalmente pequeñas a medianas empresas o cuando tienen una variedad de productos que van fabricando? Una de esas características es que permite acumular por separado los tres elementos del costo para cada orden de trabajo u orden específica, también se denomina de esa otra forma, mediante el uso de la hoja de costos. Cada orden va a tener una hoja de costos y por tanto va a estar de manera separada la acumulación de estos tres elementos del costo que, vuelvo a reiterar, material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La otra característica que también tiene este sistema es la producción se realiza generalmente sobre el pedido de clientes de una empresa. Esa es otra característica principal que tiene este sistema, de que existe un pedido de un determinado cliente o una solicitud de que se lo fabriquemos un determinado producto X. Para el inicio de cualquier trabajo productivo es indispensable expedir una orden de producción, también denominado una orden de trabajo, donde se van a detallar
de manera clara y precisa las especificaciones necesarias. Inclusive el cliente puede adjuntar un modelo o formato de cómo quiere que se lo vayamos fabricando. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere estas especificaciones? Estas especificaciones se refieren a las características particulares que debe tener ese producto para que nosotros se lo fabriquemos. Como por ejemplo, otro ejemplo, el tema de la fabricación de muebles, por decir una mesa de madera o varias mesas de madera. Puede ser, como habíamos indicado, una cantidad o un lote de la misma serie. Entonces, en el tema de la fabricación, por decir, de una madera a través de una empresa o una carpintería acá en nuestro medio, pero generalmente en el eje central existen grandes empresas aceradoras que se van dedicando a la fabricación de muebles en cantidad o en serie también. Entonces, ahí indicarán en estas especificaciones o en estas órdenes de trabajo qué tipo de madera se va a fabricar, con qué tipo de qué tipo de madera se va a fabricar. Ustedes saben que no es lo mismo fabricar un mueble con una madera, ya sea de madera mara, de madera roble, madera cedro, pino, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en esa variedad de maderas va variando también el precio o el costo. Un mueble de una madera mara, obviamente, como ahora no existe mucho ese tipo de madera, su precio es más costoso que a una madera pino, ¿sí o no? Entonces, dentro de estas especificaciones acá, que generalmente se denominan especificaciones técnicas, estarán esos detalles, el tipo de madera, las dimensiones. No es lo mismo una mesa de madera de 1 metro a una mesa de madera de 2 metros o más, ¿no es cierto? Y también el tamaño. No es lo mismo fabricar una mesa, por decir, para niños o una mesa de madera para adultos, por el tema del tamaño. Entonces, todos esos detalles van a estar establecidos de manera clara y precisa en estas especificaciones que señala. Así también estarán el tema del tiempo de entrega, qué tiempo vamos a requerir para fabricar un determinado bien, que puede ser una semana, 2 semanas o días, etcétera, etcétera. También van a estar establecidas de manera clara y precisa el lugar de entrega, ¿no? Si por decir estamos fabricando 100 mesas para un determinado cliente, imagínense, ¿va a ser lo mismo entregar en fábrica o va a ser lo mismo, y es lo mismo entregar en dependencias del domicilio del cliente? ¿Es lo mismo? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque el cliente puede vivir en el otro extremo de la ciudad y vamos a incurrir en el tema de los costos de fletes. Y si son 100 mesas, en el tema del carguío, alguien tiene que cargar al camión o al medio de transporte y alguien tiene que descargar de ese medio de transporte, ¿sí o no? Entonces podemos incurrir en costos adicionales. Por eso tiene que también estar establecido todas esas especificaciones técnicas de manera clara en esta orden de trabajo. Inclusive para mayor precisión puede, dice, adjuntarse un modelo, ya sea una fotografía o algún plano que determine cómo quiere que se lo vayamos fabricando ese bien. Por otra parte, otra de las características permite controlar de forma analítica e individual los costos por cada pedido u orden de trabajo en las hojas de costos respectivamente. Y hemos reiterado que los 3 elementos se van acumulando en cada orden o en cada pedido. Para conocer el costo acumulado de una producción, no solamente en este caso es sumar los 3 elementos del costo. Y ahí tenemos el costo total de un determinado pedido. Para determinar el costo unitario, de la misma manera, ese costo total dividimos entre las unidades que nos han solicitado que vayamos fabricando o produciendo. Entonces, podríamos indicar que este sistema se resume a estas 5 características principales. Es un sistema aplicable en actividades que operan bajo pedidos, o sea, cuando una empresa realiza su giro comercial o su actividad comercial bajo pedidos, entonces lo óptimo es aplicar este sistema de costos por orden. En general, los pedidos difieren de unos a otros, pueden variar. Las tarjetas a los calendarios van variando, por lo cual no deben costearse en este caso de manera individual cada orden o cada pedido.
El elemento principal bajo este sistema es el tema de la orden de trabajo o el pedido específico que va realizando un determinado cliente. Los costos se acumulan para cada una de las órdenes de trabajo. Ya habíamos indicado que para las tarjetas se va a acumular sus 3 elementos del costo. El material directo, que sería el papel y la tinta posiblemente, la mano de obra, el personal que va realizando este trabajo, así como los costos indirectos, que son el pago de servicios básicos y otros servicios que requiere la producción de un determinado producto. La acumulación se realiza en las hojas de costos. Es otra característica que tiene, que para cada orden va a tener una hoja de costos separada. ¿Dónde se aplica este sistema de costos por órdenes? ¿En qué tipo de empresas generalmente? No puede haber otras empresas también. En las imprentas, en las fábricas de máquinas y equipos, generalmente en nuestro medio tal vez no existe mucho, pero en el eje central ya existe empresas que van fabricando a solicitud del cliente determinados equipos y maquinarias que también requieren para el desarrollo de sus actividades. En los talleres mecánicos, donde nosotros vamos y les señalamos qué tipo de servicio requerimos. La fabricación de ropa. La fabricación de ropa, cuando vamos nosotros a la modista o al sastre, le decimos queremos un traje de estas características, 2 piezas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces es a pedido del cliente. Las empresas constructoras que van realizando o en este caso construyendo departamentos o casas conforme lo requiera el cliente, que puede ser de un departamento de 3 dormitorios, 4 dormitorios, 1 dormitorio, etcétera, etcétera, ¿no? Tal como el cliente lo solicita. La fábrica de muebles. En los muebles también cuando vamos nosotros al carpintero les solicitamos, como ya les reiteraba anteriormente, tal vez una mesa de madera de tales dimensiones, etcétera, etcétera. Las fábricas de las carrocerías. Generalmente este tipo de empresas existen en Cochabamba. Cuando ustedes viajan, al ingreso hay una variedad de empresas a ambos lados donde van fabricando carrocerías de diferentes variedades y dimensiones. Entonces, estas serían algunas de las empresas que, digamos, utilizan este sistema de costos por órdenes de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este sistema? Dentro de las ventajas principales tenemos que da a conocer de forma analítica el costo de producción de cada orden de trabajo. Como se va acumulando de manera separada, entonces tenemos, digamos, la precisión y la exactitud en cada elemento del costo, ¿no? Ahí el tema del análisis analítico a cada una de estas órdenes. Se conoce el costo de los productos en procesos sin necesidad de estimar ni efectuar el recuento físico. O sea, nosotros conocemos el costo de un determinado producto sin necesidad, en este caso, de efectuar la estimación. ¿Por qué? Porque se va acumulando de manera separada en cada orden, como ya habíamos indicado. Se utilizan los costos de producción para controlar la eficiencia en las operaciones y al margen comparar con el presupuesto para ver la comparación con el presupuestado y los datos reales que se habrían incurrido. En este caso, nosotros al realizar la cotización de alguna manera estimamos cuánto va de alguna manera costar la fabricación de un determinado producto. Y si al momento de ejecutar y comparamos con los realmente incurridos, ahí podemos ver si hemos sido eficientes o no. Vamos a ser eficientes si lo presupuestado, por decir, en la fabricación de esa madera de esa mesa de madera, ¿no? Si por decir hemos presupuestado, no sé, que nos va a costar producir o fabricar esa mesa, por decir 800 bolivianos, un costo aproximado que estoy dando. Pero si realmente hemos incurrido en más, en 850, ¿somos eficientes o somos ineficientes? Somos ineficientes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos incurrido en un costo adicional de 50 más a lo que habríamos de alguna manera presupuestado o estimado. Pero si por el contrario nosotros hemos estimado que nos va a costar 800 y hemos incurrido tanto en materiales, en pago de la mano de obra y en los costos indirectos hemos incurrido en 750, ahí somos
eficientes. Por tanto, este sistema también permite ver esa eficiencia a través, dice, de la comparación de lo que se ha presupuestado con los datos reales incurridos. Permite conocer la utilidad o pérdida que deja cada artículo o cada orden de producción. Como vamos llevando de manera separada cada orden de trabajo, obviamente también podemos determinar la utilidad si nos, en este caso, si nos determina la orden 1, la orden 2 o la orden 3, ¿no? Obviamente eso requiere de un mayor detalle, pero podemos obtener esos datos y para ver si las tarjetas nos generan utilidad o los calendarios nos están generando pérdida o en este caso las invitaciones. Entonces permite conocer de manera separada la utilidad o pérdida que vaya generando cada orden de trabajo. Por otra parte, permite controlar las operaciones aun cuando la empresa tenga una producción diversificada. Puede ser que una empresa tenga una variedad de producción, ¿sí o no? Como el tema de la fabricación de muebles, que pueden ser mesas, sillas, roperos, escritorios y una variedad de muebles que produce este tipo de empresas, ¿sí o no? La producción no necesariamente debe ser continua. El volumen de producción es más susceptible de planificación y control en función a los requerimientos que tenga un determinado cliente o empresa. O sea, nosotros, como no es continua, entonces podemos planificar con mayor precisión y controlar estas operaciones, ¿no?, que se van realizando en los tres elementos del costo. Podemos planificar el tema de cuánto podemos producir, como no es en cantidad y en serie, entonces podemos planificar. Al margen también podemos controlar cuánto de material se está utilizando en cada orden, cuánto de personal estamos requiriendo, así como también los costos indirectos de fabricación. Entonces es más fácil controlar. Dentro de las desventajas que tiene este sistema, estas son algunas. Como tenemos que controlar por cada orden, su costo administrativo es alto, ¿no? Debido al control analítico que debe realizar por cada orden o por cada orden de trabajo u orden específica, abriendo una hoja de costos para cada trabajo que nos hayan solicitado. Entonces requerimos más precisión y más control y por tanto, tal vez posiblemente incurramos en mayor personal que vaya controlando estos costos. Por eso se indica que su costo administrativo es elevado. Por el trabajo a detalle que se va desarrollando, se requiere mayor tiempo para determinar los costos de producción. Por tanto, los informes que requieran el gerente, en este caso, pueden ser a destiempo o extemporáneos. Existen ciertas dificultades cuando, sin terminar, el cliente, ¿no?, sin terminar totalmente la orden de producción, el cliente nos solicita entregas parciales, considerando que el costo total de una determinada orden se va a obtener al finalizar o al concluir el proceso de producción. ¿Cuál es el procedimiento que vamos utilizando para poder desarrollar en una empresa este sistema de costos por orden? Bueno, para que comencemos a producir debe existir necesariamente, como ya habíamos reiterado varias veces, la solicitud de un determinado cliente para la fabricación de un producto, ¿ya? Los costos se van a acumular de manera individual siempre en cada orden de trabajo. Entonces, ¿qué es una orden de trabajo que estamos permanentemente reiterando? Una orden de trabajo es un documento escrito en la cual la empresa le entrega a la persona que corresponde, ¿no?, el cual va a contener una descripción pormenorizada o a detalle del trabajo que se va a llevar a cabo, como son las especificaciones técnicas, ya les he explicado, donde van a estar detallados las dimensiones, el tipo de material que se va a utilizar, la forma, el tiempo de entrega, el plazo, etcétera, etcétera. Y los materiales que necesitarán para llevar a cabo, los costos aproximados que vamos a incurrir, así como cualquier otro tipo de información que sea necesario para poder realizar o satisfacer la necesidad de nuestro cliente. Y acá tenemos dos formatos de órdenes de trabajo que puede ir variando el diseño
conforme a la necesidad o requerimiento que tenga la empresa. Acá tenemos una orden, por ejemplo, donde indica la empresa, ¿no? El nombre de la empresa. Luego tenemos la orden de producción número. Generalmente todos los documentos, como ustedes ya saben, deben estar enumerados y desarrollados cronológicamente a fin de formar con la finalidad de controlar las actividades, ¿no? El lugar y fecha, el cliente, para qué tipo de cliente estamos desarrollando esta fabricación, el artículo que estamos fabricando, puede ser que componga, sea parte de un lote, ¿no? Donde un lote es, en este caso, el conjunto de productos de las mismas características, como por ejemplo, una mesa o 100 mesas. Las 100 mesas conforman el lote de las mesas, ¿no es cierto? La cantidad, las especificaciones que requieren, como ser las dimensiones, el tipo de material que se va a utilizar y otras características. La fecha de inicio y la fecha de conclusión de esta orden, la entrega, el día en que se va a entregar y alguna observación que posiblemente se requiera o se tenga que anotar, ¿no? Y ahí la firma del jefe de producción. El otro formato también es de la misma manera, la orden de producción, qué trabajador va a estar a cargo o responsable de esta orden, también puede ser otro dato adicional, el producto que estamos fabricando, en qué tiempo vamos a entregar y qué operaciones pueden realizarse, ¿no? Obviamente el jefe de producción indicará qué tipo de operaciones, el cortado, el armado, el barnizado, el lijado, etcétera, etcétera, en la fabricación, por ejemplo, de muebles. Y qué cantidad y qué tipo de materiales va a requerir para desarrollar esa orden o esa solicitud. Entonces, son diferentes formatos, como les reiteraba, que pueden ser diseñados conforme a la necesidad y la actividad que vaya desarrollando una determinada empresa. Pero la característica principal de este sistema es el pedido que va realizando nuestro cliente a través de estas dos formatos que les estoy mostrando acá de órdenes de trabajo. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda hasta ahí. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para este sistema de costos por orden? Entonces, como ya hemos visto, vamos a ir siempre iniciando el procedimiento bajo este sistema con el requerimiento o la solicitud de materiales, ¿no? Entonces, para iniciar una orden de trabajo, debe existir o se debe preparar la solicitud de materiales o la requisición de materiales con el fin de que el departamento de almacenes envíe al área de producción los materiales solicitados, ¿no? En el documento indicará la cantidad de materiales que se va a requerir para producir el producto que nos ha solicitado un determinado cliente, ¿ya? Cuando se registra los materiales directos o cuando no soliciten los materiales directos, se cargará a la cuenta productos en proceso contra la cuenta inventario de materiales, ¿ya? Entonces, la cuenta que nos va a permitir acumular en este caso, el material directo es la cuenta productos en proceso. Pero cuando solicitemos o nos soliciten materiales indirectos, como ya conocen y ya lo hemos analizado en el tema del control y costeo de los materiales, utilizamos costos indirectos de producción o fabricación contra la cuenta inventario de materiales. En el tema de la mano de obra, ¿no? Para el tema de la mano de obra, se va a realizar o se va a registrar en base a las boletas de tiempo que hayan requerido los diferentes trabajadores, ¿no? En el cual se va a indicar los trabajos que se han realizado, el tiempo de la mano de obra que se ha consumido por cada trabajador o empleado. Estas boletas de tiempo deben ser recopiladas, revisadas por los supervisores para asegurarse de que la información, en este caso, sea lo más exactamente posible, a fin de determinar los costos unitarios reales que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Al margen de eso también vamos a incurrir en los costos indirectos, ¿no? Que lo más frecuente, como ustedes ya conocen, es la aplicación en función, obviamente esto a cada orden, pero usando las diferentes bases para realización de los prorrateos o de la distribución de estos costos indirectos.
También otra característica es el uso de las hojas de costo, el cual es un documento fuente que va a proporcionar la información sobre el trabajo que se está desarrollando a través de una orden de trabajo. En la parte superior de esta hoja de costos estarán todos los datos necesarios que requiera la empresa, como por ejemplo el número de orden, la descripción de la tarea que se va a realizar, la identificación para qué cliente se está desarrollando o se está fabricando, información respecto a la programación del tiempo, en qué tiempo se va a hacer la entrega, instrucciones de entrega y precio del contrato, etcétera, etcétera. Todos los datos que vea pertinente la empresa que son necesarios para tener una información oportuna y confiable, ¿no? En la parte restante o en la parte ya del cuerpo se detallarán de manera desglosada los costos incurridos en el material directo, en la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. O sea, estará de manera detallada los costos de los 3 elementos del costo. Al final también se determinará el costo unitario para cada orden o para cada orden de trabajo u orden específica que nos haya solicitado un determinado cliente. Y acá tenemos un formato de esta hoja de costos, ¿no? Donde ya habíamos indicado que en la parte de la cabecera va a estar todos los datos que requiera la empresa, como puede ser la cantidad, el artículo que estamos produciendo, las especificaciones que pueden estar de manera resumida acá, el pedido, qué número de orden es, la fecha de inicio, la fecha de conclusión, para qué clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los datos que requiera la empresa. En la parte acá del cuerpo mismo o del resto va a estar el costo del material directo, el costo de la labor directa o de la mano de obra directa y los costos indirectos. Que pueden tener esta precisión también la fecha en la que se ha solicitado el material, el TIC en este caso a través de qué número de vale, cuál es la descripción o qué tipo de material estamos entregando, la cantidad, ¿no? Qué cantidad estamos entregando, su costo unitario y el importe total. De la misma manera, el tema de la mano de obra, la fecha en que un determinado trabajador, su nombre, haya incurrido en cuántas horas de trabajo, la cuota por hora, que es simplemente dividir el costo total incurrido entre las horas, el importe, cuánto hemos incurrido en este costo de este determinado trabajador, y puede haber varios trabajadores que desarrollen este trabajo para esta orden. En los costos indirectos lo propio, qué fecha hemos incurrido y en qué tipo de costo, que puede ser servicios básicos, mantenimiento, energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá como podemos ir verificando, en materiales hemos incurrido un total de 9,000, en labor directa 5,000 y en los costos indirectos 6,000. Hacemos un pequeño resumen de los costos. Material directo 9,000, labor directa 5,000, tenemos un costo primo o directo de 14,000. Más los 6,000 del costo, de los costos indirectos, tenemos un costo total de producción de 20,000. Y si por decir estamos produciendo 500 unidades o piezas, ¿no? Dependiendo de la unidad de medida, dividiendo, ya tenemos nuestro costo unitario. De esa manera se realiza para cada orden de trabajo u orden específica que realice un determinado cliente. Esta orden se va a realizar, por decir, para las tarjetas personales en una imprenta, se va a realizar otra orden de costos para los calendarios, otra orden de costos para las invitaciones, etcétera, etcétera. O también en el tema de muebles, va a haber una orden para las mesas, otra orden para las sillas, otra orden para los roperos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Jóvenes, señoritas, ¿hasta ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, ese es de alguna manera, de manera resumida, el tema del sistema de costos por órdenes de trabajo u orden específico. Dentro del desarrollo ya propio de este sistema, al finalizar el proceso de producción, podemos tener una variedad de comportamientos, como son las pérdidas normales que se van generando del propio proceso, las pérdidas anormales que se podrían generar,
por diversas situaciones como ser, por ejemplo, descuido del trabajador o que se nos dañe la maquinaria, etcétera, etcétera. Producción defectuosa y producción averiada, ¿no? Puede haber una serie de comportamientos por diversas circunstancias que se vayan produciendo en el proceso mismo de producción. Vayamos viendo cada uno de estos casos. Pérdida normal o material de desperdicio, ¿no? En el proceso de producción se presentan pérdidas de unidades por causas propias del proceso de producción, que se consideran normales, como por ejemplo, las mermas, desperdicios, ¿no? Dichas pérdidas se atribuyen a los siguientes factores: evaporación del material, rotura del material, merma o la baja calidad del material, ¿no? Entonces, estas pérdidas se van generando por el propio proceso de producción. Como por ejemplo, en la fabricación, por decir, de las mesas de madera que habíamos indicado, vamos a utilizar una tabla cuadrada, ¿no es cierto?, al momento de realizar la base. Pero las esquinas generalmente están sujetas a una rotura. ¿Por qué? Porque las van a ovalar. Entonces, ese pedazo que va a generar de esa esquina, al ovalar las esquinas, ya es una rotura que estamos generando del material, que es propio del proceso. ¿Por qué? Porque no podemos entregar una mesa con las esquinas cuadradas o en ángulos de 90 grados, sino deben ser de alguna manera ovaladas, ¿sí o no? Entonces, esa es una pérdida del material atribuible al proceso mismo de producción, ¿ya? Entonces, generalmente el costo de estos desperdicios es absorbido por la parte del costo total de la producción y por tanto no se evalúa, no se da valor, sino el costo de la producción que estamos produciendo asume este costo que estuviéramos incurriendo en el desperdicio de estos materiales. Mientras que una pérdida anormal es lo contrario. Se refiere a las pérdidas accidentales que pueden ser ocasionadas por defectos de la maquinaria. No hemos tenido la previsión de realizar un mantenimiento a nuestra maquinaria y en un momento dado, cuando estamos produciendo, se daña, ¿no? Negligencia del operador. El trabajador también es un ser humano que puede cometer ciertas situaciones que vayan en contra de la empresa. Falla eléctrica. Cuando hay especialmente tormentas, existen a veces cortes, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores pueden ocasionar una pérdida anormal. Entonces, generalmente son resultados de operaciones ineficientes, cuando el trabajador por descuido genera esta pérdida, ¿no? Por lo cual es aconsejable segregar el volumen dañado, valuando a su costo de acuerdo al grado de progreso o al grado de avance, porque esta pérdida puede ocasionar cuando nuestro producto esté en un 50, 60% de acabado, ¿sí o no? No necesariamente esto se produce al finalizar la producción, puede darse en cualquier momento, ¿ya? Entonces pueden evaluarse, dice, dependiendo de ese grado de avance en el momento en que ha ocurrido el daño. Generalmente se debita la cuenta pérdida anormal de producción cuando se haya dado por estas situaciones que digamos que son incontrolables, que se haya dañado nuestra maquinaria. Inclusive es controlable esto. ¿Por qué? Porque las empresas industriales, en este caso, teniendo en cuenta que realiza un proceso de producción delicado y cuantioso en una empresa industrial, debe prever el mantenimiento permanente de la maquinaria a fin de evitar estas pérdidas. Entonces, al prever un mantenimiento preventivo, por decir cada mes en un cierto día, ¿no? Entonces también controlamos la generación de estas pérdidas, ¿no? Si por el contrario se ve que en este caso es atribuible a una situación negligente de uno de los trabajadores, posiblemente hasta tengamos que cargarle ese costo al trabajador. Entonces, hay que analizar en su momento cuando se genere esta situación y ver qué es lo que realmente ha
ocurrido. Producción defectuosa es cuando el producto no tiene arreglo. Por diversas circunstancias también se ha dañado el producto, pero ya no tiene compostura o ya no tiene arreglo, ¿no? En este caso se refiere al producto que se ve disminuido en calidad por la acción de alguna anomalía que tuvo defecto en el proceso de transformación o de fabricación, que no es posible realizar su compostura o corrección, que se fuera posible y que en este caso no es práctico porque y no económico ni justificable realizar. O sea que en este caso componer ese producto dañado no es justificable económicamente o nos sale muy costoso. Por tanto, estos artículos es preferible dejarlos de esa manera como productos de segunda calidad y se evalúan al costo del mercado o a un estimado o al precio de venta de un producto que en este caso es inferior al de primera calidad. Y por último tenemos los productos averiados, que es un proceso que en este caso es un producto que sí tiene arreglo o compostura, ¿no? Que se han generado también o que han resultado por defectos o fallas que son susceptibles de arreglo por medio de un proceso adicional. Realizando un proceso adicional, el cual, conforme al análisis, también no es muy costoso, se puede componer este producto dañado, ¿no? Por tanto, el costo incurrido para la corrección de estos productos será cargado al costo total de la producción o solamente puede también ser cargado al costo de los productos averiados, según el análisis que realice en este caso el contador de la empresa. Entonces, estas son particularidades que se podrían presentar al finalizar o a cierto grado de avance en la producción de un determinado producto. Generalmente tenemos pérdidas normales, que es por el propio proceso de producción. Podemos tener pérdidas anormales por diversas circunstancias que se presenten en el proceso. Puede existir cortes de energía que también pueden dañar la producción. La producción defectuosa que por cierta situación se ha dañado nuestro producto y obviamente que el reparar o el componer ese producto es más costoso. Perdón, un minutito. ¿No? Y que es retomando, en este caso, el producto defectuoso, que el reponer o el componer ese producto nos sale más costoso y no justifica, y por tanto, generalmente se queda como producto de segunda calidad, ¿ya? Y el último tenemos la producción averiada, que sí tiene compostura a través de un proceso adicional, un proceso de transformación adicional que vamos a realizar y que se puede cargar ese costo adicional a esa producción averiada o puede ser también asumido por la producción normal. Eso va a depender del análisis que realice el contador en el momento que haya suscitado este hecho. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a esta parte teórica referente al sistema de costos por órdenes de trabajo. Lice, buen día, disculpe. Quería saber qué pasa si el trabajador no puede cubrir los gastos de la pérdida. ¿Qué se hace en ese caso? Eh, de alguna manera, dependiendo, digamos, de si este trabajador ha ocasionado esa pérdida y de alguna manera es cuantiosa la pérdida, ¿no? Puede ser también, puede generar realmente un caos por situaciones de descuido. Eh, Podría de alguna manera primeramente ir en cuotas, porque tampoco le vamos a cargar al trabajador por decir si simplemente el trabajador gana 3.000 o 4.000 bolivianos, ¿no? Estoy haciendo simplemente una estimación y ha generado una pérdida por decir de 15.000 o 10.000 bolivianos valuado. Entonces no le vamos a cargar y le vamos a dejar sin sueldo con qué va a vivir el trabajador o con qué va a sostener su familia. Entonces podemos entrar en un acuerdo en un plan de pagos, pues que puede ir, digamos, afectarse tal vez durante un cierto tiempo, meses, dependiendo del valor o el daño que habría ocasionado. Esperemos, estoy yendo a un extremo, ¿no? Porque generalmente se supone que
no se puede generar, y al margen hay pues el tema también de los otros departamentos como son el control, la supervisión, el jefe de producción, al margen existe también el control de calidad y todos esos departamentos que deben evitar estas situaciones en el momento del proceso de producción. Pero puede darse ese tema, ¿no? De realizar un plan de pagos dependiendo del volumen o el valor que ha generado como pérdida anormal dentro del proceso de producción. Esperen, y en caso de que, digamos, la pérdida es cuantiosa, obviamente, de conforme a las normas y disposiciones, tal vez pueden ir inclusive a la empresa, generalmente no va a perder. Ustedes saben que las empresas especialmente son empresas que van con la finalidad de lucro y ahí también está nuestra responsabilidad como profesionales del área financiera de ir evitando siempre, ir controlando estos aspectos a través de las recomendaciones instructivos que se deben realizar en el proceso del desarrollo de la producción, de colocar instructivos donde se indicará que el trabajador debe tener todos los recaudos necesarios para el desarrollo de este proceso de fabricación. Entonces, con todo eso, supongo que un trabajador y al margen también van a estar establecidos reglamentos al interior de la empresa donde indicarán pues las sanciones que va a tener el trabajador en caso de descuidos. Entonces, ustedes saben que ningún trabajador va a querer perder su fuente de trabajo incurriendo en este tipo de situaciones, pero sin embargo se da, ¿no? Entonces, no creo que la pérdida sea súper cuantiosa. ¿Por qué? Porque existe todo un equipo de trabajo al interior de las empresas industriales, que son las empresas más serias, digamos, y más, no respecto al tema, digamos, me refiero al tema de seriedad, respecto al tema de que van regulando todos estos aspectos. Generalmente tienen reglamentos que van controlando cada uno de los procesos. ¿Está bien? ¿O todavía tiene alguna duda más al respecto, José Luis? No, licenciada, está bien. Jorge Gracias Luis, por la perdón. aclaración. Ya. Entonces, ese momento, obviamente también en el momento de la sanción que se va a realizar al trabajador, van a, supongo, hacer una, digamos, un consenso o una reunión entre todo el cuerpo directivo de una empresa. No solamente la va a tomar, digamos, usted como responsable del área financiera. Estará ahí el jefe de producción, estará el jefe de recursos humanos, tal vez inclusive dependiendo de la magnitud, hasta el gerente, para ver cómo van a, digamos, de alguna manera solucionar y si el caso corresponde sancionar al trabajador y ver la forma de recuperar esa pérdida, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda más, pero puede presentarse esta variedad de situaciones dentro de lo óptimo que es que digamos todo lo que nosotros planifiquemos producir se concluya y se acabe y entreguemos a nuestro cliente y obviamente obtengamos nuestra utilidad. Eso es lo óptimo, pero no toda planificación siempre, digamos, ocurre tal como nosotros preveemos. Existen situaciones incontrolables como por ejemplo la caída de la energía eléctrica. Por eso es que las empresas industriales generalmente y dentro del cama de las empresas mineras especialmente tienen sus generadores de energía, que ante cualquier corte inmediatamente se reactive ese generador y no perjudique el proceso de producción. Ahí está el tema de la administración eficiente por parte de la gerencia y de los diferentes jefes de departamento que son producción, control de calidad, financieros, recursos humanos, todos van generando todos estos controles a fin de evitar estas situaciones que podrían darse. ¿Alguna consulta más o alguna duda? ¿O algún comentario que quisieran realizar? Ninguna, muy bien. Entonces, la siguiente clase, ya yo voy a elevar al Moodle el material, así como el planteamiento del ejercicio para que ustedes lo bajen. Y la siguiente clase ya vamos a desarrollar un ejercicio completo, para lo cual, por favor, les voy a pedir nuevamente un repaso a materiales, mano de obra y costos indirectos, porque vamos allá a aplicar esos conocimientos que se ha adquirido en los anteriores temas de manera ya general acá en este proceso que va a ser completo, desde un balance inicial hasta el estado de resultados y el balance general para ver si la empresa obtiene utilidad o pérdida. Y ahí vamos a ir acumulando el tema de los materiales,
donde vamos a aplicar nuestro conocimiento respecto a los dos sistemas, sistema ya sea periódico perpetuo, los diferentes métodos de evaluación, webs, PEPs, promedios móviles, etcétera, etcétera. Vamos a acumular la mano de obra, como hemos visto en la parte teórica, a través de la elaboración de la planilla de sueldos, que ustedes ya conocen con las particularidades que tiene una empresa industrial. Vamos a ver el tema de los prorrateos, ya sea primario, final o secundario, en el que la distribución de los diferentes costos que podamos incurrir en la fabricación de un determinado producto, hasta llegar a la hoja de costos y obviamente la determinación del costo unitario. Una vez concluido este proceso de fabricación, vamos a realizar la venta y vamos a ir viendo si obtenemos utilidad o pérdida. Entonces, ahí ya debemos aplicar nuestros conocimientos adquiridos en los anteriores temas, ¿ya? Entonces, lo voy a elevar y bajan para que podamos desarrollar y hacer seguimiento en la siguiente clase con la parte práctica. Si no habría ninguna consulta, quedaríamos acá. Muy buenas tardes. Hasta luego, Lice. Buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Buenas tardes.